Hoy vamos a aprender sobre el poder de Dios y la sabiduría de Dios para que nosotros seamos, ¿verdad?, poderosos y sabios en el Señor. El poder de Dios y sabiduría de Dios es misterio de Dios. ¿Por qué? Porque según punto de vista de los hombres no se ven, pero sí existe y trabaja en ese mundo en medio de los salvos. Es misterio. Nosotros recibimos la salvación también por la sabiduría de Dios y por el poder de Dios, no según nuestra sabiduría, ni según nuestra fuerza. La salvación es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hemos recibido así la salvación por medio del poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso, recibir la salvación es recibir el poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, los salvos así tienen, ¿sí?, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es diferente, ¿verdad?, a la sabiduría del mundo. Es diferente al poder del mundo. Como aquí dice verso 24, ¿verdad? Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Dios nos mostró su gran poder y su gran sabiduría, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es el poder de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Como crear, ¿verdad? Todas las cosas, los cielos y la tierra, es gran poder de Dios. ¿Verdad? Un gran poder de Dios, grandísimo. ¿Cómo puede crear, verdad, los cielos y la tierra, todas las planetas y todos los seres vivientes que tienen sabiduría y la manera de vivir y engendrar, verdad, otra generación? Así Dios diseñó y planificó todos. Poderoso, ¿verdad? Asombroso. Pero más que todo, Jesucristo es el poder de Dios para la salvación. Por eso, aquí en el mundo, ¿verdad? Un rico, qué difícil entrar en el reino de Dios. Más difícil que como un caballo, ¿verdad? Camello, entrar por el ojo de una aguja. Así Jesucristo comparaba, ¿verdad? ¿Cómo? Tan difícil así. Un rico no puede entrar. Qué difícil en el reino de Dios. ¿Cómo puede entrar, verdad, un camello por los ojos de una aguja? No, es imposible. Así es. Por eso, Dios, para salvarnos, primero nos hace humilde. Dios, primero, para salvarnos, nos hace como un niño. Si no, no va a entender esta salvación tan grande. Muchos poderosos del mundo, muchos ricos del mundo, sí, para ellos no le ocupan ayuda de Dios, poderoso. Aunque no tiene mucha riqueza, ¿verdad? Hay un rico como en su pensamiento. Hay un rico, ¿verdad? En como espíritu. Aunque no tiene mucha cosa, pero lo busca. No está humilde. Qué orgulloso, ¿verdad? Aunque no tiene nada. Pero qué orgulloso. Muchos hombres. ¿Cómo puede recibir la salvación? No, tiene que ser como niños, esperando la salvación de Dios. Así, por medio de la sabiduría del mundo, por medio del poder del mundo, nadie puede ser salvo. Nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? La sabiduría del mundo, el poder del mundo. Se refiere a su pensamiento. ¿Sí o no? Su orgullo.
Sí. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser humildes, más humildes. Tema de hoy es el poder y la sabiduría de Dios, entendiendo el poder de Dios como uno no puede ser humilde. Sería, ¿verdad? Otro título segundo es humildad, por ejemplo. Seamos humildes. Esta palabra de la cruz es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios. Vamos a aprovechar. Por eso dice aquí también, destruiré, ¿verdad? Jesucristo, Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios, destruiré. Y desecharé el entendimiento de los entendidos, sabios y entendidos del mundo. Entonces, hay que dejar, ¿verdad? Este pensamiento, este orgullo, arrogancia. Hay que dejarlo y dejarlo. ¿Quién soy yo? No soy nada. Vamos a aprender así este poder de Dios y sabiduría de Dios poco a poco. Uno aprendiendo más y más el poder de Dios, ¿cómo no puede ser más humilde? ¿No? Entendiendo más esta sabiduría de Dios, qué poderoso. Entendiendo y recibiendo, ¿cómo uno no puede ser más humilde? Bajarte, ¿verdad? Así Dios nos lleva en el desierto para bajarte, para probarte. Entonces, hermanos, eso es nuestra sabiduría. Tener humildad, humildad. ¿Quiénes somos? No somos nada. Siempre vamos a recordar esto. ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. Solo Dios. Solo poder de Dios. Solo sabiduría de Dios. Dios escogió, ¿verdad? Lo que no es. Dice, lo que no es. ¿Qué es? No, no es nada. Para deshacer lo que es. Lo que es del mundo, ¿verdad? Ellos no pueden ser salvos así, tan difícil. Por eso a veces Dios le da, ¿verdad?, una destrucción de la vida. Por ejemplo, mucha pérdida. Se cae, ¿verdad? ¡Pum! Hasta como suelo. Es una oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Así que Dios le hace, ¿verdad?, humilde, humilde. Si no, no entra palabra en su corazón. Miren, nosotros también siendo salvos, uno que tiene, ¿verdad?, un corazón orgulloso, juzgando, ¿verdad?, a otros hermanos, criticando, la palabra no entra. Por eso, siendo salvo, uno está muy orgulloso, no puede crecer. Ya ahora nosotros somos salvos, somos sabios en Cristo Jesús, pero siempre recordamos que nosotros no somos nada, siempre defendiendo al Señor Dios, como un niño. ¿Me explico? Como un niño. Eso es humildad. Por eso aquí verso 29 dice, a fin de que nadie se jacte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a dejar, ¿verdad?, nuestro pensamiento. Vamos a dejar nuestra voluntad. Esto es humillarse. Sí, eso será su sabiduría. No tenemos nada. Sí, solamente Dios nos da. A Dios, ¿verdad? Para Dios no le ocupa su sabiduría. Para Dios no le ocupa su poder. No. Uno que tiene, ¿verdad?, mucho poder, piensa, ¿verdad?, como sabio, Dios no lo va a utilizar. Para Dios no le ocupa su poder. ¿Me explico? Entonces, hermano, vamos a dejar nuestro pensamiento. Vamos a humillarnos.
más y más. Por eso muchas veces Dios nos permite disciplina de Dios. Sí, por orgullo. Y Dios nos hace, ¿verdad?, sufrir y afligir para que sea humilde. Por favor. Para Dios no le ocupa su sabiduría, no. Por eso, primero vamos a recibir el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, uno que piensa, ¿verdad?, tiene tanto, entonces Dios no va a dar. Porque ya tiene propio. Por eso, hermano, vamos a buscar siempre, vamos a buscar el poder de Dios. Vamos a pedir la sabiduría de Dios por medio de la palabra, ¿verdad? Y por medio de la comunión. Venir aquí, yo lo veo así, ¿verdad? Para recibir la palabra. Para recibir la palabra, para recibir el poder y sabiduría de Dios. Los orgullosos, aquí no va a estar largamente. Algún tiempo va a estar aquí, pero según su orgullo, ¿verdad? Jactancia, se va. ¿Por qué? Aquí no me parece. Y se va. ¿Qué va a aprender? ¿Verdad? ¿Qué va a aprender? Vamos a recibir el poder de Dios por medio de la humildad, ¿verdad? Humildad. Sí, eso es el trabajo de niño, ¿sí o no? Recibir bien el amor, ¿verdad? Alimentación de sus padres y comer bien y recibir bien. Esto es el trabajo de los niños. Y padres preparan todo para sus niños. Es cierto, eso es el trabajo de los padres. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Mamá un día le ha dado a su niño, a su bebé, como 10, ¿verdad? Confites, como 10 confites. Es suyo. Un día mamá le pidió, ¿verdad?, a ese bebé, mi amor, dame una confite. Un bebé, ¿verdad? Un bebé, no, es mío, dice, ¿verdad? Es mío. Qué necio, ¿no? Qué necio. Mamá no quiere chupar ese confite, ¿no? Solamente quiero ver. Este bebé, como hijo, ¿cómo va a responderme, verdad? ¿Cómo va a reaccionarme? Para ver el corazón de ese bebé, nada más. Para mamá no ocupa, ¿verdad? Como confite, chupete, ¿no? Mire, es igual. Nosotros somos como niños. Dios nos ha dado todos. ¿Por qué no podemos dar, verdad, ofrenda? ¿Por qué no podemos dar diezmo? Dios nos ha dado 10. Pero a veces, ¿verdad? Mamá pide, mi amor, dame una. Yo le regalé todo, ¿verdad? ¿Por qué no puede darme una? No, es mío. No. Qué necio, ¿no? Qué necio. Sí, inmaduros. El poder y la sabiduría de Dios viene así de Dios y por Dios. Dios quiere ver nuestro corazón. Así Dios nos lleva en el desierto para bajarte, o sea, afligirte, dice, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Para afligirte y probarte para ver, para saber lo que había en tu corazón. Sí, lleva bien este amor de Dios, este mandamiento de Dios en su vida. Entonces va a obedecer, ¿no? Va a obedecer. Va a reaccionar así, con todo su corazón. Vamos a aprender sobre el poder de Dios, sobre esta sabiduría de Dios. No somos nada, no tenemos nada. Tantos creyentes cristianos aún no tienen, ¿verdad?, esta gracia de la salvación. Qué orgulloso. Tienen muchas obras en su vida,
pensando así en sí mismo, confiando en su obra, orgullo. Está lleno de orgullo. Dios no puede dar la salvación. No llega el poder de Dios. No llega, ¿verdad?, la sabiduría de Dios al corazón. Muchos son los que entran por ella, ¿verdad? Por esta puerta ancha. Pocos son los que hallan esta puerta estrecha. ¿Por qué dice estrecha? Camino angosto. Uno siendo grande no puede entrar por ahí, ¿no? Camino angosto. ¿Por qué angosto? Uno siendo grande, ¿verdad? Alto y grande, no puede caminar por ahí. Va a caer, va a perder. Eso sí. Por eso la Biblia nos dice, ¿verdad? Sea humilde, sea humilde. Confíe en el poder de Dios solamente. Pide a Dios solamente la sabiduría y el poder de Dios. Usted no es nada. Por la gracia de Dios, aquí estamos. Vamos a dejar nuestro pensamiento, nuestro orgullo, ¿verdad? Nuestro corazón, voluntad. Vamos a dejar. Podría ser su sabiduría. Mire, algunos estaban aquí un poco de tiempo diciendo, ¿verdad? Soy salvo, pero al final no está aquí. ¿Dónde están ellos? Así se va también por orgullo, por, ¿verdad?, el corazón arrogante. Así yo lo veo. Así. Para permanecer aquí, hermano, también nosotros debemos ser humildes. ¿Me explico? Manso y humilde. Y viene sabiduría de Dios y poder de Dios para que podamos seguir adelante, para que podamos vencer al mundo, contra el mundo y contra el pecado. Uno que peca también, ¿verdad? Es orgulloso, menospreciando ese valor, perdiendo, ¿verdad?, su control por su orgullo. Por eso muchos se van así, según su pensamiento, según su voluntad. ¿Qué es eso? Arrogancia. Arrogancia, ¿no? Orgullo, altivez del corazón. Es así. Con mucho cuidado, hermanos. En cualquier momento uno, ¿verdad?, puede tener ese corazón. Ah, no me parece bien. Ah, eso no me gusta. Orgulloso. Esta palabra, ¿verdad? Orgullosa. ¿Sí o no? Juzgando a los hermanos, hablando contra, ¿verdad?, pastor, o contra los hermanos. Qué orgulloso. Vamos a dejar nuestro pensamiento, ¿verdad? Solamente esperando ayuda de Dios, como un niño, más seguro, más tranquilo. Un niño, ¿verdad? Bebé. ¿Para qué se como preocupa? No, no se preocupa nada. ¿Por qué? Papá y mamá, ¿verdad? Le dará todo. Le dará todo. Como quiere ustedes. Por eso siempre aquí en la Biblia Jesucristo preguntaba, ¿verdad?, a los enfermos, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere que yo haga a usted? Siempre preguntaba, ¿verdad?, Jesucristo, ¿qué quiere usted? Quiero sanarme, quiero ser sano. Es verdad, ¿no? ¿Por qué pregunta? No se ve, ¿verdad?, mi enfermedad. Pero siempre Jesucristo preguntaba, ¿qué quiere usted? Así que Dios también nos pregunta, para usted, ¿qué es más importante? ¿Cómo está esforzándose para esto? ¿Cómo está orando usted? Así Dios nos pregunta, ¿usted qué quiere? ¿Cómo está leyendo, verdad? ¿Cómo está orando? ¿Cómo está participando en la comunión? Así como se ve, ¿verdad?, un resultado de su corazón. Así que Dios quiere
Dios quiere ver, ¿verdad?, lo que tiene en su corazón. Por medio de las aflicciones, sí. Por medio de sufrimiento. Siempre Dios nos pregunta, ¿usted me ama? ¿Usted me amas? Vamos a responder, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces, lleve mi cruz. Sígame, ¿verdad? Sígame, llevando su cruz, llevando mi yugo, llevando su cruz. Sígame. Ese camino no es fácil, ¿verdad? Es como una vía dolorosa. ¿Qué camino es Cristo? Es así. Vamos a recibirlo todo, ¿verdad? Con corazón humilde y obediente. Podría ser, ¿verdad?, aflicciones, podría ser persecuciones, pero son prueba de Dios, no del diablo. Dios lo sabe todo, no se preocupe. Solamente vamos a esperar y esperar con paciencia, con humildad. Uno dice, ¿verdad? No me parece eso. No me gusta eso. Qué orgulloso. Él no puede tener la sabiduría de Dios. Por eso el poder de Dios viene a los humildes, sí, a los que tienen, ¿verdad? A los pobres en espíritu viene el reino de Dios, viene la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Se llama la palabra de la cruz, es el poder de Dios. Palabra de la cruz es la manera de Dios para salvar al mundo, para salvarnos también. No por milagro, sino por la palabra de la cruz. Por eso parece, ¿verdad?, que débil, solamente palabra, que débil, que necio, ¿verdad?, que pobre. No, esto es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Dios busca a los humildes. Y llega, ¿verdad?, la bendición, la salvación a los humildes, a los pobres en espíritu. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Entonces cada uno puede pensar, soy humilde o como soberbio. ¿Cómo estoy? Piénsenlo ustedes. ¿Soy humilde o soberbio? A los humildes dará gracia. A los humildes. Viene la salvación a los humildes, a los pobres en espíritu. Es cierto, ¿verdad? Por eso nosotros seamos humildes aquí en la iglesia para que reposa, ¿verdad? Repose sobre nosotros el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En la iglesia hay el poder de Dios, en la iglesia, en su cuerpo, ¿verdad? Hay poder de Dios. En el Señor hay el poder de Dios. Entonces uno se jacta, ¿verdad? Se va el poder de Dios. Si eres tú, ¿verdad?, arrogantes, tus habilidades desaparecerán. Miren, le digo con mucho respeto y amor, uno que no pone atención en la palabra, orgulloso. Qué orgulloso. ¿Qué le parece? Uno que no pone atención en la palabra, hablando con otro y comiendo, ¿verdad? Orgullo, es orgullo. Los miércoles, los domingos, en cada reunión hay palabra, ¿verdad? Uno que no pone atención es orgulloso. Tiene que bajarse, por favor. Ponga atención. Saliendo, entrando, ¿verdad?
Así. Sí, uno tiene que salir, así como algo tiene ¿verdad? Especial, pero aburrido y sale y entra. Qué orgulloso. Yo lo veo así. Por eso uno tiene una enfermedad de espíritu, así sale. Primero, como este aspecto. Hay que chequearse cómo está. Vamos a examinarnos cómo estoy. ¿Soy orgullo o humilde? ¿No?